Buenas noches, querida audiencia. Los saludamos desde Noticias Uniminuto. Hoy queremos hablar sobre la importancia y la lectura, el impacto de dos libros muy influyentes que se han tenido en cuenta en la comunidad intelectual y académica. Estos libros aportan temas cruciales para la filosofía y la psicología, respectivamente. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Lo haremos de una manera diferente. Hablaremos sobre la condición postmoderna y el pensamiento y lenguaje. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia del noticiero Uniminuto. En nuestras noticias internacionales queremos contarles el nuevo concepto de la condición postmoderna. Este concepto lo viene trabajando y lo ha expuesto por primera vez nuestro filósofo Jean-François Lyotard. La condición del saber en las sociedades más desarrolladas en la llamada cultura postmoderna, donde la ciencia está en conflicto con sus relatos. Lyotard señala que hay relaciones estrechas entre la ética y la política, y como la sociedad tiene un alto componente comunicacional, la lingüística adquiere mayor importancia y lo social se proyecta en las redes, teniendo en cuenta que el saber en las sociedades informatizadas se dio a finales de los 50, una vez que Europa se había construido. Entre tanto, los estatutos se modifican al tiempo que cambian las sociedades. Es importante concluir que Lyotard nos explica cómo vivimos y percibimos la existencia en nuestros tiempos, acumulándose el saber para llegar hacia el poder. Es decir, que entre más saber, se va a tener más poder. Sin embargo, esto no es bueno para nuestra sociedad. Puede traer cosas negativas como cosas positivas, porque en este juego entre el saber y el poder no va a haber un equilibrio y pues se va a desequilibrar un poco la sociedad, entrándose en conflictos, en guerras, en lucha de poderes, y al final pues la parte ética quedaría en un segundo plano y reinaría el poder. Entonces pues esto es una crítica y para analizar y saber que no hay un balance entre el saber, el poder y la ética. Sin embargo, pues como les digo, en este medio en el que estamos, pues la ética se está perdiendo. ¿Por qué? Porque el poder está adquiriendo más fuerza. Muchas gracias. Desde la ciudad de Boston, les informa María Isabel Pinzón para su noticiero Uniminuto. En las noticias sobre política y el mundo hoy, conversamos con el politólogo, magíster y doctor en filosofía Agustín Laje de Argentina, quien nos ilustra acerca de las formas actuales en las que estamos viviendo el posmodernismo, según Lyotard, en su obra Pensamiento y Lenguaje, y lo que hace es traerlo a nuestra actualidad, mostrarnos cómo estamos viviendo hoy en día estas formas del posmodernismo y cómo se articulan con la forma en la que vivimos nosotros actualmente la relación entre el lenguaje y la inteligencia. Lyotard va a decir, bueno, ¿qué es la posmodernidad o qué es el posmodernismo? Es el fin, es el cierre de grandes relatos occidentales como el marxismo, el capitalismo liberal o la ilustración liberal, digamos, y el cristianismo. Entonces hemos visto que estos grandes relatos sobre los cuales estructuramos nuestra experiencia social, política e individual durante varios siglos han llegado a un momento en que no se pueden sostener más y ahora estamos viviendo los pequeños relatos en forma de, por ejemplo, feminismo. Claro, antes tenías la clase obrera universal y ahora tenés los movimientos de los travestis, ¿no? O sea, cuidado, es interesante porque uno tiende a rechazarlo de inmediato, pero esto es lo que estamos viviendo hoy. O sea, es un buen diagnóstico, no es un mal diagnóstico. Lo que pasa es que a veces se confunde la filosofía posmodernista con la forma de vivir en clave posmoderna. La forma de vivir en clave posmoderna es el típico imbécil que se cree ciudadano del mundo, que deconstruye su identidad al calor de, digamos, categorías típicas de autores como Derrida, o que impulsa sus líneas de fuga, como dirá Guattari y Deleuze. Entonces, la idea atrás del posmodernismo, para no hacerlo tan largo, porque es muy largo, es que no existe el sujeto, no existe la realidad, no existe la verdad, esto es Bátimo sobre todo, Foucault también en algún punto, no existen las identidades, no existe la lógica, lo que recién decían de Peterson, que lo voy a explicar un poquito más, y que vivimos en un mundo además que está construido por el discurso. Hoy desde la Ciudad del Amor, Francia.
Comenzaremos hablando en nuestra nota periodística sobre el desarrollo del pensamiento y lenguaje de Vygotsky. Él nos argumenta que el pensamiento y el lenguaje están profundamente interconectados y se desarrollan de manera conjunta en los seres humanos. Además sostiene que el lenguaje es una herramienta fundamental para el pensamiento y el desarrollo del pensamiento. Depende del gran uso y el dominio del lenguaje. Ahora demos paso a nuestra compañera Carol, que se encuentra en estudio. Bienvenida. Buenas, queridos televidentes. De nuevo nos encontramos hoy en Farándula Educativa. Y quiero contarles que en estos días he escuchado y he visto en redes sociales que la ha rompido el psicólogo Vygotsky. Vygotsky se enfocó mucho en el pensamiento y el lenguaje de las personas, el cómo se desarrollaba y de qué manera podíamos verlo de manera evidente. Y él nos decía que desde los 0 a los 5 años se ve que el niño puede desarrollar su pensamiento mediante la interacción social y cultural, mediante todo aquello que lo rodea, él puede aprender. Y estamos hablando que él también ayudaba a que este desarrollo del pensamiento se hiciera de una manera colaborativa, que el niño no tuviera un desarrollo individual, sino que él aportara al desarrollo de otros niños también y se desarrollara de manera colaborativa. También les tengo un chisme bomba. Imagínense que nosotros, las noticias Uniminuto, pudimos lograr tener una entrevista con él. Nuestro psicólogo Fácil nos ayudó a tenerlo en vivo y en directo, y él nos va a profundizar más el cómo él ha impactado a las diferentes instituciones educativas y cómo él ha ayudado en la educación, en el pensamiento y el lenguaje de los niños. Acompáñenos y vamos a ver esta fantástica entrevista. Entrevista Psicofácil. ¿Qué influencia tiene el contexto social en el desarrollo cognitivo de las personas? ¿Puede el medio ambiente potenciar o disminuir la probabilidad de adquisición de habilidades cognitivas? El día de hoy, nuestro invitado, Lev Vygotsky, nos explicará este concepto. Buen día, doctor Vygotsky. ¿Nos puede explicar un poco de qué se trata su teoría de desarrollo sociocultural? Buen día a todas las personas que nos ven en Psicofácil. Y como su nombre lo indica, explicaré mi teoría de esta forma. Básicamente, cualquier adquisición de aprendizaje es resultado de la interacción con otras personas y su ambiente social. Así, la constitución biológica y genética que tenemos va a jugar un papel mínimo en el desarrollo cognitivo del individuo. Esta es solo el esqueleto que conforma las bases sobre las cuales el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar y moldear, mientras que no es posible la evolución de una especie sin una influencia cultural. Es por esto que existen creencias, hábitos, lenguas, artes y costumbres diferentes dependiendo del lugar donde nacimos. Es por esto que denominé mi teoría como histórica cultural o sociocultural. Por tanto, según su teoría, ¿son importantes tanto el aspecto biológico y social? Es decir, ¿tienen un papel jerárquico similar en el desarrollo? No necesariamente. En mi teoría, denomino funciones mentales a dos tipos, las inferiores y las superiores. Las funciones son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de estas funciones es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer, mientras que las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades, por tanto, a mayor interacción social, mayor conocimiento. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. Destacar entonces que a diferencia de Piaget, el desarrollo de las habilidades cognitivas no se da a partir de procesos biológicos internos, sino de la interacción con el ambiente social y cultural, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas fases de desarrollo? Yo hablo más bien de dos momentos de desarrollo. En un primer momento, las funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicológico, y en un segundo momento, a nivel individual o intrapsicológico. ¿Nos puede explicar con un ejemplo? Claro que sí. Por ejemplo, cuando un niño llora porque algo le duele, su expresión es resultado de una función mental inferior, ya que es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención, es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En ese momento, se trata ya de una función interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional, y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. Aquí se trataría ya de una función mental superior, o la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su mente o intrapsicológica. Por tanto, el desarrollo se da a medida que interioriza las habilidades interpsicológicas, o pasa de lo inter a lo intra. Excelente ejemplo, doctor Vygotsky. Bueno, queridos televidentes, le damos las gracias a nuestro entrevistador Javier Parro, el cual nos ayudó a tener una entrevista exclusiva con nuestro psicólogo Vygotsky. Solamente se ve esa entrevista aquí en Noticias Uniminuto. Y le queremos dar las gracias también a ustedes por estar escuchándonos y estar ahí muy atentos en casa todas las semanas aquí mirando las noticias más importantes de la educación. Y les quiero decir, con esta me despido, que por favor puedan implementar esta teoría del pensamiento y el lenguaje con cada una de las personas para que podamos tener una Colombia más desarrollada. Hasta luego, nos vemos en una próxima ocasión.